Bienvenidos. Nos encontramos realizando el lanzamiento de Ciudad Activa, el tercer libro de Gonzalo Pedano. Gonzalo Pedano es licenciado en Filosofía, también es doctor en Antropología, graduado de la Universidad Nacional de Córdoba. Además es concejal de la ciudad de Belleville. También es autor de dos leyes que hoy acompañan a la ciudad, que una de ellas declaró a Belleville como la capital nacional de la pelota de fútbol. También declaró al ex hotel de inmigrantes como patrimonio histórico nacional. Y como recién decíamos, está realizando el lanzamiento de su tercer libro, Ciudad Activa. Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias, Meni. Muy contento de que te sumes a esta iniciativa de este lanzamiento virtual y televisivo de este tercer libro, como decías vos, que es Ciudad Activa. Bueno, todo un placer, gracias por confiar en el trabajo. Se viene este lanzamiento televisivo, virtual, y contanos cómo nació la idea de este libro que hoy estás comenzando a presentar. Bueno, Ciudad Activa es la síntesis de un largo recorrido de casi 8 años en la función pública y nace un poco con el intento de sintetizar, resumir y hacer un balance de todo este recorrido, y también nace como un desafío, el desafío de dar un paso más y continuar con esa tarea de comunicación que no lo ha hecho como con tu experiencia y con tu oficio, pero me animé en alguna oportunidad a hacer un programa de radio en formato podcast. Posteriormente hicimos un programa de tele que se llamó, igual que el libro, Ciudad Activa, en el que recogimos la voz de quienes yo creo son los auténticos protagonistas de la comunidad. Y para cerrar ese ciclo comunicacional empezamos a escribir este libro hace más de un año, año y medio, y finalmente ahora podemos oficialmente realizar el lanzamiento haciendo, como te decía, un balance de todo este recorrido, pero sobre todo apostando a rescatar las voces de quienes yo creo que son los verdaderos protagonistas y actores de la comunidad. Y bueno, hablando de esto también, uno se puede preguntar ¿por qué Ciudad Activa? ¿Por qué el nombre de este tercer libro elegido? Precisamente porque uno aspira a construir una comunidad en la que los protagonistas tengan participación, sean escuchados, y muchas de las sugerencias y proyectos e iniciativas que tienen se conviertan en políticas públicas. Creo que no hay soluciones mágicas. Entiendo que muchos de los actores institucionales con los que conversé en estos años vienen desarrollando interesantísimos proyectos en diferentes áreas y temáticas, y creo que sería un gran paso adelante en pos de una ciudad activa si desde el municipio lográramos articular políticas públicas con estos actores. Pienso, por ejemplo, para darte un ejemplo que se me viene ahora a la mente, la Fundación Nuestro Río viene desarrollando desde hace años ya un importante programa educativo ambiental por el que han pasado más de 5.000, 6.000 estudiantes de Belleville y de la zona, que ha permitido que conozcan el río, la fauna y la flora de nuestro río Calamuchita. Ellos trabajan sin ningún tipo de apoyo oficial por parte del municipio y por la provincia. Yo creo que, por ejemplo, si se lograra articular una política pública que apostara a la educación ambiental, este sería un ejemplo a seguir, a potenciar y a fortalecer. Podría nombrarte otros ejemplos más, pero lo que quería reflejar era que muchas de las soluciones y respuestas que buscamos ya la están desarrollando diferentes actores e instituciones de la comunidad. Por supuesto que muchas veces el desafío es, desde el Estado municipal, plantear aquellas respuestas o políticas públicas municipales que no se estén desarrollando. Pero yo soy un convencido que primero hay que trabajar sobre las iniciativas y respuestas que se están desarrollando en la comunidad, y posteriormente, cuando veamos que no hay posibles soluciones o que necesitamos el aporte municipal y el apoyo, ahí sí pensar en soluciones específicas. Yo he dejado de creer en que los funcionarios tienen respuestas mágicas y lo pueden hacer en soledad. Hay que construir como en la comunidad, y un poco esta es la idea y la filosofía del libro. Trabajemos con las instituciones. Recojamos aquellas iniciativas, propuestas que ya se están desarrollando en diferentes ámbitos. Te mencioné simplemente el ámbito educativo ambiental, pero podemos hablar mucho del ámbito productivo. Retomemos, potenciemos esos proyectos, y a partir de eso que ya se está desarrollando, fortalezcamos la participación ciudadana, la participación institucional, que este es otro de los grandes ejes a los que apuesto en este trabajo. Un poco ya lo venís mencionando, y si tendrías que decir así como las ideas principales para aquellos que quieren adquirir tu libro,
¿De qué trata un poco Ciudad Activa entonces? Bueno, sin duda que un poco la apuesta fundamental es esta, trabajemos con las instituciones, pero rescatando los aportes que ya vienen haciendo las instituciones. Hemos conversado, por ejemplo, con representantes de CERVEL que nos vienen comentando el esfuerzo que hacen con el programa del centro comercial a cielo abierto, que ha transformado el centro de la ciudad, y que el proyecto original no solamente pretende desarrollarse en el centro, calle Córdoba, sino en otros sectores de la ciudad. Entonces nos parece fundamental aumentar el esfuerzo en estas iniciativas, sumar apoyos municipales, proyectar con los actores este tipo de iniciativas y ver qué más desarrollamos. No solamente quedarnos con las que ya se están desarrollando, sino articular espacios con otras iniciativas que superen y redoblen un poco la apuesta que ya están poniendo en marcha. Conversando con CERVEL nos decía que, por ejemplo, resultaba contradictorio que el municipio no tuviera al día de la fecha una Secretaría de Producción y Empleo o una Dirección de Producción y Empleo, Comercio, Producción o Comercio o Empleo, pongámosle el nombre que más nos guste, pero un espacio donde se pudiera articular con los sectores productivos de la ciudad. Los sectores productivos de la ciudad son muy importantes, no solamente para el erario municipal por los tributos que dejan, sino el sector productivo de Belville y la zona es muy importante para la provincia de Córdoba. Estamos en una de las zonas productivas agroindustriales más importantes de la provincia, del corazón de Córdoba, y nuestro sector productivo tiene diferentes ramas, inclusive en la industria del conocimiento. Nosotros tenemos empresas que desarrollan software que están siendo reconocidas a nivel provincial por su trabajo, por su trayectoria. Entonces, hay una gama productiva en Belville que tenemos que saber potenciar, entre otras cosas, y obviamente este es uno de los desafíos fundamentales para generar empleo, pero sobre todo también para apoyar y fortalecer estos actores que ya están, como te decía, desarrollando sus propios proyectos. Vos haces mucho hincapié en esto y le das mucha importancia al rol que tienen los ciudadanos, al rol de la participación ciudadana. Hablas también mucho de la comunidad organizada que nombraba Juan Domingo Perón. ¿Por qué crees que es tan importante, ¿no?, la participación activa de estas personas? Yo creo que la participación es clave para el desarrollo de una comunidad. Y no solamente en lo que es el diseño de las políticas públicas, sino fundamentalmente en su ejecución y en el control de los resultados. Me parece clave que las instituciones participen en la elaboración de la política pública, en el antes, en la instrumentación, en el durante y después en la evaluación de los resultados que se consiguieron o no en la misma, en el después. Incluirlas en ese proceso es un cambio de paradigma, porque lamentablemente a lo largo de los últimos años, me atrevería a decir de las últimas décadas, ninguna gestión de diferente signo político ha decidido mantener abiertos los espacios de participación creados por Carta Orgánica. Lo han hecho esporádicamente, pero nunca se han mantenido de manera sostenida a lo largo del tiempo. No se ha abierto el Consejo Asesor, el Consejo de la Juventud, el Consejo de la Mujer, es decir, aquellos espacios que están creados por Carta Orgánica Municipal. No estamos planteando nada totalmente novedoso, sino que se cumpla con lo que está establecido en nuestra Carta Orgánica, pero lamentablemente han hecho un poco oídos sordos a toda esta situación. Y yo siempre he manifestado en repetidas oportunidades en el Consejo Deliberante que esto nos parecía hasta contraproducente. Querer cerrarse, como querer taparse los ojos y los oídos y no escuchar las sugerencias o propuestas que nos tienen para hacer las instituciones en los espacios institucionales creados por la Carta Orgánica para que lo puedan hacer. Esos canales institucionales son fundamentales y eso es un capital, es una riqueza que no podemos desaprovechar. Porque vuelvo a insistir, muchas de las propuestas y soluciones están en los propios actores que ya vienen trabajando en la comunidad, en soledad, sin ser escuchados y sin a veces el apoyo que podrían tener para convertir eso en algo mucho más grande y a escala. También hablas un poco en tu capítulo 1, ahí ahondando ya un poco más fino, por así decirlo, hablas un poco de estancamiento, de atraso. ¿Vos por qué consideras a qué se debe esto? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el ensayo tiene como dos grandes partes. Una esta que decías vos, que es la parte de diagnóstico, es decir, cómo estamos, cómo nos encontramos, cómo vemos la situación actual, por qué hablamos de estancamiento y cuál sería, y esta es la segunda parte, el camino de salida. Y nosotros realizamos un análisis pormenorizado en algunos ejes que tienen que ver con esto, con la falta de participación, pero también con temas como el medio ambiente y la salud, con el tema seguridad, con el tema educación, que nos parece que son ejes claves a la hora de pensar una agenda de la ciudad. Las ciudades tienen que tener una agenda propia, que son los problemas que nos marcan las instituciones, los vecinos, que son los problemas estructurales que algunos de ellos venimos arrastrando desde hace mucho tiempo
y que son los que constituyen los desafíos a superar. En materia de salud y en materia ambiental, nosotros contamos con 2 dispensarios menos, o ahora se está construyendo 2 dispensarios más, pero desde hace 3 años que contamos con 2 dispensarios menos, y vos pensás que Belleville es una ciudad de casi 40.000 habitantes y que no alcanza con los dispensarios que están funcionando para realizar una atención primaria de la salud suficiente y necesaria. Entonces, ese es un desafío estructural a superar. Se acaba esto de tener que seguir alquilando edificios para hacer dispensarios. Es necesario que el municipio invierta, como lo está haciendo, en construir dispensarios propios para después poder ampliar todavía más los servicios a una ciudad que va a seguir creciendo, más o menos desorganizadamente, más o menos organizadamente, pero que va a seguir creciendo al fin y que va a tener que atender una demanda cada vez mayor. Pensemos que en los próximos 15 años está proyectada para que Belleville supere los 40.000 habitantes y llegue a casi los 50.000 habitantes. Eso va a traer una multiplicidad de desafíos que nosotros tenemos que pensar hoy. Y un poco la propuesta del libro es esa, que vayamos pensando estos múltiples desafíos en infraestructura, en servicios, en logística que nos trae esta ciudad que se viene, y lo pensemos de manera estratégica, de manera organizada. Por eso, un poco también la idea filosófica de fondo es la comunidad organizada, es proponer y trabajar en pos de una comunidad organizada que rescate, como te decía, la savia de una comunidad que son sus instituciones. Bueno, también vos haces ahí un poco mención en tu libro, y una de las preguntas disparadoras es: si tenés una ciudad en tus manos, ¿qué harías? ¿Qué haría Gonzalo Pedano? Bueno, a mí me parece que el tema seguridad, para retomar algunos de los ejes importantes, es uno de los temas claves. El municipio, y esto se puede ver en diferentes municipios del país, se tiene que empezar a hacer cargo en su medida y en sus posibilidades de la materia de seguridad comunitaria. Ya el municipio no puede mirar para otro lado, lo vemos en las grandes ciudades. Es necesario entonces que se empiecen a tomar decisiones y asignar recursos presupuestarios, como lo hemos planteado oportunamente y lo volvemos a hacer en el libro, para que Belleville incorpore un sistema de cámaras que cubra toda la ciudad. Hoy, lamentablemente, la policía provincial cuenta con cámaras del río hacia el sur, del río hacia el norte de la ciudad. Belleville no cuenta con ninguna cámara de seguridad, o sea, está ciega, estamos ciegos del río hacia el norte, pero a su vez es necesario implementar otras tecnologías que previenen y ayudan a la policía y a la justicia, que son los principales actores en esto, como el sistema de alarmas comunitarias. Nosotros gestionamos y apoyamos al centro vecinal Bello Horizonte en la instalación de un sistema de alarmas comunitarias, que está funcionando porque queríamos probar y experimentar si realmente funcionaban, y ese sector ya cuenta. Es el primer barrio que ya cuenta con un sistema de alarmas comunitarias, y el costo de las mismas es accesible para lo que el municipio está acostumbrado a erogar. Entonces, ahí tenés 2 medidas concretas que en materia de seguridad sí o sí estaríamos haciendo si yo tuviera esta ciudad en mis manos. Y empezaría solamente para ponerte un ejemplo en esto, es necesario avanzar en materia de seguridad. Es una demanda muy presente en las instituciones de la ciudad y en los vecinos. Estuvimos participando de reuniones al respecto, y me parecería que inclusive yo he sugerido que esto el municipio lo tendría que empezar a hacer ahora, no esperar hasta un eventual cambio de gestión para hacerlo. Es algo que hay que hacerlo ya, en este momento, pero empezaría por ahí. También empezaría por los ingresos a la ciudad. A mí me parece que los ingresos por ruta 9 Norte y por ruta 3 Sur dejan mucho que desear, podrían estar mucho mejor. Y son los ingresos y egresos a la ciudad, es lo que uno ve cuando ingresa y lo último que vemos cuando nos vamos, sobre todo pensando en visitantes a la ciudad. Mejorarlos, ponerlos en valor, embellecerlos, me parece estratégico. Empezaría también por poner en valor los paseos y plazas. Me parece que resulta contradictorio que las plazas de nuestra ciudad tengan los juegos que tenían hace 40 años. Pueden que no estén en mal estado, puede que los pinten y los mantengan cada 2 por 3 y está muy bien, pero son exactamente los mismos juegos que teníamos nosotros hace 40 años. No sé tu edad, sos más joven que yo, pero yo tengo recuerdos de que cuando era pequeño ya estaban los mismos juegos en el parque. Pasa lo mismo. El área recreativa necesita de mantenimiento, necesita de renovación. El área de servicios del parque también empezaría por ahí, mejorando la infraestructura de servicios en ese sector. Y me parece que eso sería un verdadero cambio, una verdadera revolución. Y sobre todo y fundamentalmente creo que hay que pensar medidas para todos los sectores sociales.
hay que pensar medidas para la infancia, hay que pensar medidas para la juventud y hay que pensar medidas para la tercera edad. Y en función de eso armar un esquema interesante de trabajo. En algunos ejemplos ya te los he dado, pero sobre todo pensar en estos sectores que a veces no son escuchados o no tienen de manera sistemática políticas públicas municipales. Podemos hacer alguna acción, algún evento en alguna plaza, pero construir políticas públicas es otra cosa. Bien, y también hablas un poco del tema de los consejos de la mujer, consejo de la discapacidad. Recién hablabas de los jóvenes. Muchos jóvenes a lo mejor hemos tenido que tomar rumbo hacia otros lados para buscar trabajo, para buscar otros rumbos, bueno, para estudiar, dependiendo el caso, la situación de cada uno. Y bueno, en el 2020 vos qué hiciste ahí, estuviste trabajando con el Consejo de la Mujer, por ejemplo, pero de la actual gestión no surgió nada. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Cómo ves este tema de los consejos? Porque no están funcionando, y también cómo accionarías ante esto, ¿no? Vuelvo a insistir en que la participación en nuestro enfoque es un eje clave para el desarrollo de la comunidad. Están institucionalmente creados esos espacios, se podrían pensar en muchos espacios más, y creo que también esa es parte del desafío, que sean las propias instituciones las que se animen y se involucren a pensar que otros espacios se pueden abrir, y sobre todo cómo le damos voz a estos sectores, a estos actores, cómo involucramos a la infancia, cómo involucramos a la juventud y cómo involucramos en estos mismos espacios de participación a la tercera edad. Existen numerosos ejemplos a lo largo y a lo ancho de la provincia, inclusive en localidades vecinas. A mí me gusta traer a colación el presupuesto participativo, que es un gran ejemplo de cómo las instituciones cuentan, en los casos en los que se los aplica, con recursos para financiar las propias iniciativas que surgen de estos espacios de participación. Porque no es solamente invitarlos a una reunión que digan qué proyecto o idea tienen, sino que es garantizar que van a tener recursos, nada más y nada menos, para hacer realidad ese proyecto e involucrarlos en el desarrollo, en la creación, en la aplicación y en la ejecución del mismo, para luego hacer la evaluación necesaria, que cuenten con recursos. Por eso yo digo que también a los centros vecinales, que son otras instituciones en donde los vecinos participan y mucho, se los debe acompañar con presupuestos participativos, para que sientan que los proyectos que elaboran no van a quedar en el papel y no van a quedar solamente a disposición de que un funcionario o funcionaria diga sí, vamos a ponerlo en marcha, sino que realmente sepan que van a tener recursos presupuestarios a través de programas como el presupuesto participativo para llevar adelante estas iniciativas. Empezaría por ahí también, empezaría involucrándolos, porque sé que muchos de los actores, y se me vienen a la cabeza muchos vecinos que están participando en diferentes centros vecinales, tienen ideas y sienten impotencia cuando no las pueden llevar adelante. Pero yo creo que estos son defectos estructurales. Digo, lo vengo viendo en diferentes gestiones. Va pasando el tiempo y forman parte de una especie de estancamiento que genera un atraso, porque no se fomenta esta participación y porque no se involucran los actores que saben en la solución de las problemáticas puntuales. Digo, solamente por mencionar un caso, hemos hablado del sector productivo, hemos hablado del sector ambiental, podemos hablar del sector educativo también, ¿no? En materia educativa, esto que vos decías, muchas veces adolecemos de carreras vinculadas con el sector productivo de la ciudad. Y el programa de tele, Ciudad Activa, me ha permitido conversar con algunos actores productivos que están haciendo un esfuerzo por generar espacios de capacitación vinculados con su sector. Para poner un ejemplo concreto, la sociedad rural, antes de la pandemia, intentaba abrir un centro de capacitación en articulación con la Universidad Tecnológica Nacional, organizando una diplomatura, una tecnicatura vinculada al agro. Y estos son los espacios que tenemos que rescatar. Cómo las instituciones hacen esfuerzo por abrir espacios de capacitación y formación vinculada con el sector productivo. Otro gran ejemplo es la UOM, que en su centro de formación Ignacio Rucci está realizando diversos cursos aplicados a la formación en oficios y a la capacitación. Estos son los espacios que tenemos que potenciar y buscarle cómo podemos subir un escalón más. Cómo, articulando los esfuerzos, gestionando los recursos necesarios, podemos ofrecer formación profesional y salidas laborales vinculadas con el sector productivo. Digo, pueden aparecer muchos más actores, ¿no? Tenemos que hablar de otras economías que no estamos hablando y que todavía no aparecen en escena, como la economía circular, una materia medioambiental que tiene que ver con cómo recuperamos
reciclamos y revendemos basura. Es decir, cómo empezamos a reducir el 50, el 60, el 70% de los residuos que tiramos, los secos y los húmedos, o los orgánicos y los inorgánicos, y empezamos a generar emprendimientos productivos y a generar empleo a partir de estos procesos de reciclado y de recuperación. Hay otro de los puntos, con esto me acordé, que es posible hablar de muchos programas muy interesantes y políticas públicas muy interesantes a lo largo y a lo ancho de la provincia, pero el modelo de gestión que creo que ha marcado un antes y un después es el de Martín Yarlora en la ciudad de Córdoba, porque Martín habla de un modelo de gestión basado en las 4 C: economía circular, economía del conocimiento, economía comunitaria y economía, me falta siempre una economía que es la creativa, ahí me la acordé, es la economía de los artistas que producen bienes simbólicos y que pueden producir eventos junto con otros eventos deportivos que generan turismo, que traen a vecinos de otras localidades o de otras provincias y hasta inclusive visitantes de otro país, como ha pasado recientemente en un evento muy importante que organiza el Club Bell y un profesor y colega del ISEF, que es Gustavo Santillán, que es un torneo nacional e internacional de vóley, que trae a más de 50 equipos de diferentes provincias y hasta de otros países como Brasil, y que realmente los gastronómicos se ponen contentos, los hoteleros se ponen contentos porque es un evento deportivo o cultural que genera un movimiento en la ciudad y que genera un impacto económico. Entonces es economía creativa, eso es economía. Cuando hacemos un evento artístico también sucede lo mismo. Entonces, si nuestro desafío es generar empleo y generar producción y generar trabajo, estas nuevas economías son el desafío que se viene. Está la economía tradicional, que es la fábrica, el emprendimiento, pero esta nueva economía, la economía circular, la economía creativa, la economía comunitaria, que es fomentar los microemprendedores, que también muchas veces se convierten en la fuente secundaria de ingresos en muchos hogares, y hasta en algunos casos como fuente de ingresos primarias en muchos hogares, son necesarias desarrollarla. Córdoba Capital lo está poniendo en marcha, es un faro, y en este libro rescato a esta gestión como la que marca un nuevo paradigma que habla de estos 4 ejes nuevos que se nos vienen y que vamos a tener que empezar a pensar con los actores adentro, no sin los actores. Yo insisto, nadie tiene las respuestas y las soluciones mágicas. Se terminaron los funcionarios o los intendentes o las intendentes con respuestas y soluciones mágicas. Es con las comunidades, tratando de innovar con los desafíos del siglo XXI, porque esto también es una de las propuestas. Nosotros tenemos una ciudad del siglo XX, instituciones del siglo XX, y no podemos dar respuesta a los problemas del siglo XXI con instituciones y medidas del siglo XX. Hay que pensar nuevas cosas, ¿no? Hay que darle una vueltita, hay que innovar un poco. Y en esto algunas ciudades me parece que nos llevan un poco la delantera, pero yo soy un convencido que hace falta adaptar lo que ya está inventado. Inclusive te diría copiar lo exitoso, adaptarlo a escala local y seguir los ejemplos en los que ya estemos andando bien. Y hay localidades vecinas que están llevando adelante programas muy interesantes, festivales gastronómicos. Nosotros ahora, una de las decisiones creo acertadas de esta gestión ha sido tratar de instalar la fiesta de la Capia, y a mí me parece muy importante porque es un producto local que tiene mucha historia. Y hay otras localidades vecinas que ya nos llevan un poco la delantera con festivales gastronómicos de mucha trascendencia que nosotros tenemos que potenciar y fortalecer y seguir el ejemplo, porque también generan ingresos, son fuente de ingresos, y es que es economía creativa, esto que yo te decía recién. Yo creo en estos ejes. Me parece que la gestión de Martín, que ahora va a ser que es candidato a gobernador y que espero sea gobernador de la provincia, es lo nuevo que trae, lo vamos a tener que empezar a discutir. Y lo interesante es que tenemos Córdoba Capital para ver qué es lo que funcionó y qué es lo que no, ¿no? Entonces tenemos ahí una referencia interesante como espacio de formación para ver si podríamos trasladar algunas políticas públicas de este tenor a esta ciudad. Pero yo creo que Belleville tiene fortalezas que no tiene otra comunidad. Haber logrado, por ejemplo, colaborar con la sanción de la ley que declaró a Belleville Capital Nacional de la Pelota de Fútbol, o tener un monumento histórico que es patrimonio nacional como el ex Hotel de Inmigrantes,
son algunas fortalezas que no tiene otra ciudad y que nosotros tenemos que seguir potenciando y construyendo alrededor de ella eventos, servicios, museos, eventos artísticos y culturales, educativos, para poder seguir instalando la marca ciudad. Esto que habla un autor que a mí me gusta mucho y que cito en el libro, que es Tony Puig Picard, que es un español, que es el inventor de la idea de marca ciudad. Es decir, ¿qué tiene tu ciudad para ofrecer al resto de las ciudades? ¿Cómo la haces para distinguirla del concierto de ciudades que existen en la provincia, pero también en el país y en el mundo? Entonces pensemos una ciudad para afuera. ¿Cómo hacemos para atraer? ¿Qué pueden hacer un fin de semana? ¿Cómo los invitamos? ¿Qué recorrido turístico, cultural, histórico les ofrecemos para que vengan? Bueno, nos tenemos que pensar como marca. ¿Cuál es lo que distingue a los belvillenses? Sí, la pelota, la capia. El museo, ¿tenemos un museo de la pelota? No, todavía no lo tenemos. Bueno, esa sería otra medida para empezar a hacerlo. Tenemos un monumento histórico, pensemos un recorrido por ahí y por otros sectores de la ciudad. Tenemos un parque, como que te decía, que me parece que hay que mejorar mucho los servicios todavía. Pero ese parque tiene un escenario que es el Artemio Arán. Ese lugar fue, el parque me refiero, ¿no? El Francisco Tau, que en realidad debemos decirle reserva natural Francisco Tau, una reserva natural, una de las más grandes de la provincia. Fue escenario del histórico Acuarama. ¿Por qué no reflotar el Acuarama, otro festival tan importante que forma parte de la idiosincrasia y de la identidad de los belvillenses? Entonces hay mucho para trabajar, pero tenemos que apuntar a lo que sea parte de nuestra esencia, de nuestra identidad, y construir a partir de ahí, para que no sea algo artificial, porque si no, las instituciones no se lo apropian. Tiene que ser algo que esté en el acervo, que sea parte de la memoria sociohistórica de la comunidad, y algunos de estos puntos están presentes. Ya casi para ir terminando, Gonzalo, vos ya fuiste mencionando por dónde empezarías a trabajar en la ciudad, y un poco al final de tu libro vos haces mención de algunas ideas, de algunas propuestas de cómo trabajarías en una eventual gestión de gobierno. ¿Qué harías y por dónde empezarías si serías intendente, así de manera resumida? Porque ya lo mencionaste bastante, pero bueno, también para que queden claro, ¿por dónde empezaría Gonzalo Pedano si fuese intendente? Bueno, un poco los desafíos, y lo hago en el último capítulo del libro, es dejar ese mensaje, ¿no? Invitarlos a que hagan el ejercicio, pero también atreverme a proponer y acercar ideas. Soy un convencido que las ideas preceden a la gestión, y quería encarar este proceso electoral que se viene ahora desde lo local, aportando ideas, construyendo. Nosotros venimos a construir, a acercar propuestas. No nos van a encontrar peleándonos por pelear. Hemos entendido en estos años que lo importante es acercar iniciativas, y ese ha sido un poco el rol. A nosotros nos tocó ser oposición, ser minoría, pero tomamos la decisión de no ser una minoría obtusa, sino que asumimos el desafío de proponer y acercar iniciativas. Las 2 leyes nacionales que colaboramos a sancionar son ejemplos de ese compromiso. Y también como ejemplo de este compromiso, y para no rehuirle al desafío, es decir, bueno, si tuvieras esta ciudad en las manos, ¿por dónde empezarías? Y ahí enumeramos una serie de ideas que yo te estuve comentando recién, pero que también te voy a dejar con otra, que es algo que he venido conversando con otros actores también de la ciudad. Yo creo que hay que disputarle el espacio público a los autos. Creo que hay que disputarle, y hay que pensar en el ciclista, y hay que pensar en el peatón. Y hay que pensar que las calles no pueden ser solamente de los autos. Tenemos que pensar en calles que sean para los ciclistas, que sean para los peatones. Y cuando hablamos de peatones, no hablamos de hombres o mujeres de entre 25 y 50 años que se pueden mover sin problemas. Hay que ampliar el concepto de peatón, hay que pensar en niños y niñas, hay que pensar en adultos mayores, hay que pensar en personas que sufren o que padecen alguna discapacidad. Entonces hay que ampliar el concepto y hay que pensar un centro. ¿Qué pasa si nosotros hoy le decimos a niños y niñas de 6 o 7 años que se muevan en el centro y que se trasladen solos a la escuela? ¿Podrían hacerlo? ¿Podrían guiarse solos? ¿Fomentamos la autonomía? No, para nada. Estamos pensando en peatones que se pueden mover solos, en que saben hacia dónde dirigirse, o que tienen claro que pueden moverse por sus propios medios en diferentes sectores de la ciudad. Bueno, este es un desafío a los que invito a que pensemos una ciudad más inclusiva. Cuando hablamos de inclusión, pienso también en una ciudad que se piensa desde la infraestructura urbana como más inclusiva. Y a invitar a las instituciones que pensemos en esto. Hay muchas instituciones que están trabajando por la discapacidad y por la inclusión.
en Belleville y tenemos que nutrirnos de esa experiencia. Una de las cosas que yo me llevo como parte de un logro en este tiempo es haber colaborado desde el Consejo Deliberante en materia de inclusión, por ejemplo, con la transcripción al braille de la Carta Orgánica Municipal. A nadie, desde que se sancionó la Carta Orgánica, se le había ocurrido transcribir al braille nuestra Carta Magna, o sea, es como nuestra Constitución a nivel local. Con el apoyo institucional del Consejo lo hicimos, transcribimos al braille con el compromiso, por supuesto, también de Laura Balbasori, sin quien no podríamos haber hecho esto. Y además el Consejo se involucró, todos los concejales participamos en la transcripción, le dictamos a ella, iba todos los miércoles Laura con su máquina de braille a transcribir la Carta Orgánica, y a su vez ahora el presidente Ernesto Gavier, a quien siempre le agradezco, decidió redoblar el esfuerzo y decir, bueno, vamos a comprar 5 cartas orgánicas en braille más para entregarlas a diferentes bibliotecas e instituciones educativas de nuestra ciudad. Y así vamos dando paso a paso, creo que avanzando un poco en el desafío de pensar una ciudad inclusiva. Gonzalo, por último, preguntarte dónde la gente puede adquirir este libro de Ciudad Activa. Bueno, un poco la idea de este lanzamiento virtual y televisivo es contarles esta noticia que ya está disponible en formato papel, en su versión física, pero también en su versión virtual. Viste que ahora los tiempos imponen ha cambiado virtualizarse. Todo. En www.tintalibre.com, ahí se puede conseguir tanto la edición papel como la edición digital. Y hay otras plataformas digitales en las que también el libro va a estar disponible para su compra. Así que un poco la idea era compartir este momento. Lanzar un libro no es tarea fácil. Uno trata de resumir un trabajo, se anima a compartir y por supuesto aspira a recibir una devolución sobre el trabajo que se hizo, sobre las ideas que se aportaron y compartir, ¿no? Yo creo que esto fundamentalmente es compartir algo que uno tiene para aportar, que si bien es el recorrido y el balance de todo un trabajo realizado, más que nada es un humilde aporte a construir una ciudad mejor. Así que un poco esa es la idea, la iniciativa y la filosofía que está detrás de Ciudad Activa. Bueno, Gonzalo, un placer acompañarte entonces en este lanzamiento televisivo virtual de Ciudad Activa. Así que bueno, ya pronto también habrá novedades del lanzamiento físico y demás, claro. La presentación, así que te vamos a estar acompañando. Felicitaciones y bueno, a seguir creciendo con esta Ciudad Activa y con esta nueva propuesta que traes. Y yo te quiero agradecer a vos por haberte sumado a esta iniciativa. Desde el primer momento en que te comenté un poco la idea, me dijiste que sí, sabemos que sos una profesional activa, una joven profesional activa de nuestra ciudad, que en este momento circunstancialmente está desempeñándose en otra localidad, pero te vamos a traer para acá con este libro, con muchas otras cosas más. Seguramente te vamos a invitar porque sabemos que sos belvillense y que lo llevas desde la cuna, y agradecerte a vos por este compromiso. Nos encanta lo que estás haciendo y que por eso que le pongas la voz femenina un poco a Ciudad Activa, era esa la idea. Tu voz está sonando en las radios con la difusión que estamos haciendo también del libro, y creo que sos un ejemplo para muchos jóvenes profesionales que se están haciendo el lugar, que no siempre es fácil, ¿no? En la carrera de la comunicación, y un poco también era invitarte a vos porque vemos lo que estás haciendo y sos una profesional más que activa. Bueno, muchas gracias. Es una buena oportunidad, no solamente por ser belvillense, sino también de que las mujeres muchas veces nos cueste tener ese rol, y más que todo en los medios, en los espacios que uno va luchando, así que agradecida como siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias.